Bienvenidos al devocional diario. Palabras de inspiración y edificación para tu vida. Que Dios te bendiga, estimado hermano y hermana en Cristo. Te saludo en el nombre del Señor. Hoy estamos jueves 30 de agosto del 2018 y vamos a continuar con estos episodios. Estamos hablando acerca del adulterio y sus consecuencias. Entonces, en el episodio anterior habíamos estado hablando acerca de la primera consecuencia que trae cometer adulterio. Esa primera consecuencia es que la relación con Dios se daña. Entonces, la persona va a perder la comunicación con Dios. ¿Por qué? Porque ya no va a leer la palabra, ya no va a orar, ya no va a congregar, ya no va a buscar nada de Dios. Y aún si esa persona no era cristiana, peor aún, porque para ellos muchas veces esto es algo normal, esto es algo habitual, pero en lo espiritual vemos que hay unas consecuencias muy terribles para aquella persona que ignora lo que origina cometer adulterio. Entonces estamos viendo precisamente la primera consecuencia es que la relación con Dios se daña. En segundo lugar, se produce sufrimiento emocional y culpabilidad en aquella persona que ha cometido el adulterio. Vemos también como tercer punto que la esposa o el esposo afectado va a sufrir por las heridas del engaño. Va a sufrir a causa de esta traición mucho más de lo que se puede imaginar. El dolor es tan tremendo y tan terrible, de tal manera que la persona no se va a poder recuperar instantáneamente de esto. Va a tener que pasar con mucho tiempo de consejería, de ayuda espiritual. Va a tener que tardar un tiempo en que esas heridas se puedan cicatrizar y que esa persona vuelva a recuperar la confianza en la otra persona. Entonces vemos que muchas personas que no son cristianas, que no tienen a Jesús en su corazón, ven la traición del adulterio como ya la sentencia de muerte a la relación matrimonial, y por consiguiente hacen la separación. Y nuevamente aquella persona separada va a buscar seguir con su amante si fue el adúltero, y la otra persona va a buscar rehacer su vida. Y vemos que esto al final de cuentas no trae ninguna solución, porque ya que se sembró adulterio, hay una maldición que está persiguiendo sobre aquella persona que cometió, y también de una manera indirecta se está volviendo adúltera aquella persona que sufrió, es la parte afectada, también sufre, del adulterio, porque se le considera como una persona adúltera. Vemos que lo que Dios unió, el diseño de Dios es que lo que Dios unió, el hombre, el ser humano no lo separe. Y esto está delante de los ojos de Dios. Es algo que quizás pueda parecer que la sociedad hoy en día quiere tratar de verlo como estas reglas o estas normas de Dios como algo arcaico, como algo que no tiene sentido, pero vemos que en principio todo esto, si uno observa los principios de Dios, uno se va a dar cuenta que los frutos son de bendición. Pero cuando la persona transgrede la ley y hace lo que mejor le parece, cada vez la sociedad va gestando, va creando elementos, personas sociales que son malos elementos, y son precisamente el resultado de las infidelidades. Muchos de la delincuencia, muchas de las cosas que vemos hoy en día a nivel social, la falta de identidad en los jóvenes, el homosexualismo, el libertinaje sexual, todas estas cosas son consecuencias de una mala imagen de familia, una distorsión de familia, cuando hay hogares disfuncionales en la cual prácticamente el hombre se fue con otra mujer y dejó a la mujer con los hijos, y esos hijos comienzan a crecer sin ninguna identidad paternal, o una distorsión tremenda. Y esto es el resultado de que cada vez más la sociedad está queriendo justificarse, autojustificarse, y queriendo dar cierta liberalidad a las prácticas que hoy en día se hacen en cuanto al adulterio. Pero vemos que la palabra de Dios es verdadera, es eficaz, y nos va a dar precisamente las pautas en cuanto a cuáles son las soluciones. Pero vamos a seguir viendo los puntos, vamos a seguir tocando en cuanto a este tercer punto, que es cómo la persona se afecta, cómo la persona recibe
traumas en su vida y no puede superarlo. Vemos también que recuperar la confianza de ese cónyuge afectado va a ser una tarea larga, una tarea lenta y va a ser una tarea dolorosa. Muchas veces se le va a pedir perdón verbalmente, pero no será suficiente. Tendrá que írsele demostrando con acciones, y durante el tiempo va a tener que haber una demostración de un verdadero arrepentimiento. También recuerda, hermano y hermana en Cristo, que este pecado, una vez cometido, no hay manera de borrarlo. O sea, eso queda ya registrado en la historia, en el historial de la persona, en el historial de este matrimonio. Ya queda ese hecho como algo que es un hecho imborrable. Eso va a quedar ahí. Pero la gran diferencia es que si hay reconciliación, si es que hay un verdadero perdón genuino, entonces va a poderse superar. Probablemente la familia se entere, probablemente los hijos se enteren de esto, probablemente la iglesia, probablemente los colegas del trabajo, quizás en del vecindario, y aún personas poco importantes se van a enterar, y esto va a ser como una consecuencia social. Solo quedarán las cicatrices de lo que pasó. Si este matrimonio, este vínculo, digamos, de matrimonial decide en el Señor repararlo, porque recuerda que esto solamente es un milagro de Dios que puede salvar cuando suceden estas cosas. Entonces pues va a ser voluntad ahora de los esposos reconstruir la relación con la ayuda de Dios, dejando de lado el qué dirán, dejando de lado el orgullo, dejando a un lado la falta de perdón, ya que Dios en verdad ha depositado su amor sobre el matrimonio, ha depositado su amor sobre la familia. Él bendice el compromiso, Él bendice este pacto matrimonial. Entonces recuerda que Dios, nuestro Dios, ha venido a este mundo para darnos paz, para darnos amor, para pues que nosotros tengamos vida y vida en abundancia. El único que quiere la destrucción de los matrimonios, el único que quiere la destrucción de las familias es el maligno, es el diablo. Dice Proverbios 6, versículo 32 al 34, nos dice: el que comete adulterio no tiene entendimiento, destruye su alma el que lo hace, heridas y vergüenza hallará. Nos sigue diciendo la palabra del Señor: y su afrenta no se borrará, porque los celos enfurecen al hombre y no perdonará en el día de la venganza. Entonces aquella persona que comete adulterio es una persona que no tiene entendimiento, que no sabe a lo que se está metiendo, que no sabe cuáles son las consecuencias potenciales. ¿Sabes? Aún en el pueblo de Dios, en el pueblo cristiano, no está vulnerable a estas cosas. Por eso estos tiempos devocionales son para que el pueblo cristiano pueda recibir estas enseñanzas y pueda darse cuenta que aquella persona que comete adulterio muchas veces lo va a hacer y no se va a dar cuenta de las potenciales desgracias que va a traerse. Dice, continúa diciendo Proverbios 6, 32-34, dice que esa persona destruye su alma. Esa persona va a generar heridas, no solamente en su propia vida, sino va a generar heridas a su esposa, va a generar heridas a su esposo, va a generar vergüenza en su familia, vergüenza en sus hijos, va a hacer una afrenta a su familia. Y esto que ha sucedido no se va a borrar, solamente el tiempo se encargará, el tiempo y la decisión del perdón será el que ponga como primera parte, pues ya que sabemos que Dios tiene que estar en medio de la ecuación para que pueda funcionar, para que pueda restaurarse la familia. Sin Dios no vamos a poder hacer nada. Dice que la reputación de la familia pues se va a ver dañada, van a haber consecuencias, van a haber consecuencias muy graves. Vamos a ver estas consecuencias en los hijos. Pues los hijos van a sufrir vergüenza, muchas veces van a recibir esa desilusión. La imagen de sus padres se va a cambiar totalmente, ya no va a haber ese respeto. Quizás el padre o la madre adúltero van a perder el respeto a sus hijos. Va a haber en ellos un aborrecimiento de la imagen de la familia. Va a presentarse conducta disfuncional, patrones de conducta antisocial en ellos.
y esto va a ser proclive, va a ser digamos una situación tendenciosa en los hijos, en los varones a la delincuencia como consecuencias de rebeldía social, o quizás vamos a ver también en las hijas, vamos a ver quizás de repente tendencias de libertinaje sexual, prostitución y todas estas cosas. Los hijos van a volver a repetir esa misma iniquidad de los padres. Si hubo adulterio en ellos van a volver a repetir, van a volver en su generación, van a volverlo a repetir, y esto va a quedar instalado como una iniquidad, como una maldición de generación. Por eso es muy grave, digamos, este pecado de adulterio. Otro punto también que es una consecuencia del adulterio es que esto va a producir una ruina financiera. El adulterio es un mal negocio, es una situación que va a salir muy caro. Un momento de placer, un momento de distracción, un momento de darle el deseo a la carne, pues va a traer como consecuencia que el enemigo va a entrar, va a robar tu vida, va a robarte emocionalmente, va a robarte espiritualmente, va a robar tu salud. Muchas veces hay personas que por solamente un desliz han caído enfermas de enfermedades de transmisión sexual, enfermedades incurables, y esa enfermedad incluso lo han metido a su propio cónyuge, o sea, se contagiaron y trajeron la enfermedad y lo contagiaron a su esposa. Hubo esta situación y trajeron la muerte a su hogar, trajeron como consecuencia destrucción. También vemos que moralmente esto trae mucha decadencia moral, socialmente, trae económicamente una ruina, porque aquella persona que está en el adulterio no va a poder rendir de repente en su trabajo, en su centro de labores, o quizás va a involucrar sus negocios, sus actividades económicas, va a involucrar, porque de tal manera que para poder sostener una relación va a tener que salir de su dinero, va a tener que prácticamente contaminar, va a contaminar su economía, porque va a vincular el adulterio directamente con sus finanzas, y esto como consecuencia va a traer la ruina financiera, va a traer pues muchas veces asuntos incluso que han llevado a los tribunales a juicio. Ha sucedido estas cosas cuando ya ha sido descubierto el adulterio. Ha habido juicios en los cuales la esposa ha perdido los derechos, los hijos han perdido la parte de la herencia. Ha habido unas cosas tremendas que han sucedido a causa precisamente de estas prácticas de adulterio. Entonces, Proverbios 6 del 20 al 29, con esto termino. Dice la palabra del Señor, dice: Hijo mío, guarda siempre en tu memoria los mandamientos y enseñanzas de tus padres. Llévalos siempre sobre tu corazón, átalos alrededor de tu cuello. Te guiarán cuando andes de viaje, te protegerán cuando estés dormido, hablarán contigo cuando despiertes. En verdad, los mandamientos y las enseñanzas son una lámpara encendida. Las correcciones y los consejos son el camino de la vida. Te protegerán de la mujer malvada, de las palabras melosas de la mujer ajena. No permitas que su belleza encienda tu pasión. No te dejes atrapar por sus miradas. La prostituta va tras un bocado de pan, pero la adúltera va tras el hombre que vale. El que se echa fuego en el pecho sin duda se quema la ropa. El que camina sobre las brasas se quema los pies. El que se enreda con la mujer ajena no quedará sin castigo. Muy bien, vamos a terminar este tiempo devocional y quiero que escuches este consejo. No dejes de asistir a la iglesia y comparte con otros los tiempos de alabanza y predicación. Es el consejo del pastor Harold Villegas y la Iglesia Cristiana Rey de Gloria. Muy bien, terminamos este episodio. Que Dios te bendiga. Sigue orando por nosotros. Paz y bendición. Descarga la aplicación, encuentra los enlaces de suscripción y redes sociales debajo de este episodio.